En Jerusalén, caminando a lo largo de un precipicio, alzó su mano izquierda y él apuntó a un lugar en donde cenizas y basuras se hallaban enfrente. Él iba acompañado del jefe de antigüedad de Israel y dijo: La cueva de Jeremías y el arca del pacto están aquí. Ron estaba confundido con lo que había ocurrido, ya que no había tenido una experiencia como esta anteriormente, ni siquiera había pensado en buscar el arca. Así es que pensativo se fue a casa tratando de estudiar y hallar la posibilidad de que el arca se encontrara allí. Estudió el sitio de Babilonia en el momento cuando se había visto por última vez el arca. Trató de ver cuándo había podido ser removida y también las limitaciones de tanto tiempo, así como el lugar para esconderla. Estudió la posibilidad de que el arca pudiera haber estado escondida debajo, en algún sistema, en algún lugar del sistema de cuevas. Ron comenzó a excavar con Ronnie y Danny en el lugar donde su mano había apuntado. Sin embargo, pronto descubrieron que una gran roca montañosa dificultaba la excavación hacia abajo. Esta vez ellos comenzaron a excavar unos pocos metros hacia la derecha, y a medida que comenzaron a excavar, hallaron rápidamente tres nichos del lado del precipicio. Ron pensó que tal vez estos podían ser nichos que albergaban símbolos del periodo romano, ya que Gólgota se hallaba más cerca de la vía principal en el tiempo de Jesús y pudo haber sido el lugar donde crucificaron a Jesucristo. Quintiliano explica que en cualquier lugar donde crucificábamos a criminales, se escogían calles muy concurridas para que muchos vieran y así sean movidos a miedo, ya que todo castigo no es una venganza, sino un ejemplo. La ubicación de Gólgota, donde la iglesia bizantina fue construida, no se encontraba en la calle principal en aquel tiempo, pero este lugar sí está. Podrían haber sido estos nichos para colocar letreros que revelaban a las señoras, a las personas, los crímenes que las personas habían cometido. Él comenzó a pensar que ese lado del monte podía haber sido el lugar en donde las personas eran crucificadas. Ron y sus hijos continuaron excavando hacia abajo, pero el piso era muy débil y por esta razón ellos fueron de vuelta al lugar original pensando que podían cavar del lado izquierdo y atrás de la roca. Y descubrieron que sí podían hacerlo, entre el precipicio y la roca, y que el precipicio casi formaba un techo. A medida que excavaban hacia abajo, y mientras excavaban encontraron lo que parecía ser una soga y averiguaron para qué se pudo haber utilizado esa soga. 11 metros con 58 centímetros encontraron una estructura como de una cisterna. Era una estructura redonda con escaleras hacia el fondo de la misma. Ron se preguntó si esta estructura pudo haber sido usada para usar granos y si posteriormente fue usada como cisterna. Con un cincel abrió la superficie y encontró una gran cantidad de piezas de vasijas de barro de la tierra usada como relleno para formar la cisterna. Cuando Ron mostró estas piezas de vasijas a las autoridades de antigüedades, al examinarlas ellos informaron que algunas de estas eran del periodo jebusita. Los especímenes más recientes eran del periodo romano. Continuó a lo largo de la superficie del precipicio, bajo el lugar donde se hallaban los nichos. Por las piezas de barro y monedas que había encontrado, entendieron que estaban sobre el nivel del tiempo romano. Mientras cavaban, hallaron muchos huesos de dedos que confirmaban la sospecha de ese lugar, el cual pudo haber sido un lugar de ejecuciones adicional a la crucifixión. La lapidación era también practicada durante la era romana judía. Fuera de la estructura como cisterna, encontró otra estructura circular en el lado opuesto. Solamente la base de la estructura circular parecía estar intacta. Mientras estudiaba la estructura, él se topó con una sección bien preservada, con un muro y una piedra a forma de altar que sobresalía de la pared, en la superficie del precipicio. A pocos metros enfrente del mismo, notó una roca cuadrada
que no parecía como una roca moldeada de forma natural. La tomó cuidadosamente y encontró un agujero cuadrado en la base del terreno, aproximadamente 30-35 centímetros. ¿Podría haber sido este el agujero para instalar una cruz? Aproximadamente 60 centímetros a 60 centímetros de profundidad. Él se dio cuenta que había una gran quebradura que se extendía hacia la profundidad. A un nivel más bajo, halló otros orificios para instalar cruces, pero él no podía quitarse de la idea de que la parte que había sido fracturada pudo haber sido la cruz que sostuvo la cruz de Cristo. Él recordaba que un terremoto había sacudido el monte cuando Cristo murió. ¿Podría esta fractura apuntar hacia la cruz que había sostenido la cruz? Esto se bajaba unos 60 centímetros, pero había, después de la fractura, una distancia mayor hacia la profundidad. No está fuera de lugar pensar que se pudo haber tenido del lugar donde Cristo fue crucificado y que, sabiendo que él tenía muchos seguidores en el primer siglo, se pudo haber construido un sitio memorable y mantenerlo en secreto. Esto que descubrió podría ser de tiempos más cercanos hacia el tiempo de la crucifixión. Además, encontró una gran roca circular de 4 metros de diámetro y 60 centímetros de espesor. Encontró monedas en la estructura de fechas anteriores hasta el año 135 después de Cristo. En el año 130 después de Cristo, los cristianos fueron favorecidos en lugar de los judíos, por lo que era más probable que esta estructura hubiese sido construida por los cristianos en el primer siglo. Y esto significaba que esto fue el primer lugar reconocido como Gólgota, y no el Gólgota de la iglesia bizantina. Mientras más se acerque al tiempo de la crucifixión, mayor es la posibilidad de que las personas de la época supiesen lo que había sucedido realmente. Las monedas recobradas por Ron eran del año 135 después de Cristo e indicaba que quien hubiese utilizado esta estructura muy aparentemente la habría dejado abandonada. Las construcciones estaban intactas, por lo tanto se asume que no sufrió destrucción por parte de invasores. Eventualmente, con el tiempo, la cubierta fue cubierta con tierra y residuos. En cualquier caso, la evidencia mostraba que pudo haber sido construida mucho antes que la iglesia del Santo Sepulcro. Ron y sus 2 hijos trabajaron casi 2 años y continuaron buscando en el nivel romano alguna cueva o entrada al túnel, pero sin suerte. Ron tuvo la impresión de hacer una hendidura en el muro del precipicio. Se pusieron de acuerdo y sintieron lo mismo. Utilizaron martillos y cinceles y después de un corto tiempo encontraron un espacio abierto detrás, agrandaron el orificio para que así pudiesen entrar a través de la cueva y dentro pudieron ver que tenía dimensiones de aproximadamente unos 15 pies de altura y de ancho. Cuando descubrieron esta cuenta, estuvieron muy emocionados pensando que el arca del pacto podía encontrarse en ella, pero la cueva estaba vacía y de allí se abría a una gran y compleja colmena de túneles. Exploraron cada cueva y cada apertura que pudieron encontrar dentro del sistema de cuevas.
Por 2 años tuvieron que viajar hacia los Estados Unidos a ganar algo de dinero como anestesista y regresar a Israel para continuar la búsqueda. En diciembre de 1981, Ron Wyatt tuvo que regresar y tomando ayuda de un árabe, de una persona local. Sus hijos enfermaron y tuvieron que regresar a Estados Unidos. Pero Ron no iba a rendirse y sintió que Dios le había asegurado que encontraría el arca en este momento específico. Él ya había utilizado todo su dinero, el trabajo era bastante arduo y extenuante. Una de las personas que le ayudaba entró en una de las aperturas más estrechas, ya que era más delgado y pudo llegar a lugares a donde Ron no pudo llegar. Mientras estaban observando a su alrededor, Ron encontró un pasaje parecido a un pasaje de una chimenea. Ahí se encontraba una estalactita de 40, un poco más de 40 centímetros, con una mirilla, entre un túnel de difícil acceso. Detrás había una pequeña mirilla, sin poder tener una visión clara. Lo agrandó un poco y pudo ver una cueva que no parecía algo demasiado prometedor. Parecía ser solo una cueva llena de rocas. Determinado a ver en todas partes, agrandó el agujero lo suficiente como para que el ayudante árabe pudiera entrar. Aterrorizado, gritando que hay allí, no voy a entrar nuevamente allí. Así que salió del sistema de cuevas tan rápido como le fue posible. Y Aaron pudo ver algo allí. Agrandó el agujero para que él pudiera entrar. El 6 de enero de 1982. Había un espacio de aproximadamente 45 centímetros entre el techo de la cueva y las piedras. Vio unas tablas de madera ya descompuestas y bajo la madera algunas pieles de animales que se pulverizaban al tocarlas. Luego él vio algo que resplandecía, algo que era dorado y que brillaba. Primero pensó que podría ser el arca del pacto, pero cuando removió la piel, vio una tabla dorada con un molde levantado en uno de los lados, el cual tenía un patrón de una campana y una granada alternadas. Estuvo seguro que esto tenía que pertenecer a un mueble del primer templo o un mueble del tabernáculo. Comenzó a estudiar un poco más la caverna. Observó una ruptura en el techo y encontró una horna de piedra justo debajo de la apertura. Tenía una roca lisa en el tope, la cual estaba quebrada en dos, y una sección más pequeña que se había movido hacia uno de los lados, creando una apertura hacia la caja de piedra. Pero su tapa estaba tan cerca de la cueva que él no podía ver nada. Notó una sustancia negra y un poco más de esa sustancia en el borde de la caja. La apertura estaba exactamente encima de donde la urna estaba abierta y parte de esa sustancia oscura había caído dentro de la caja. Fue en este momento, recuerda que al darse cuenta de lo que había ocurrido en ese lugar, él colapsó. Cuando él se dio cuenta que la apertura en el techo de la cueva era el fin de la fractura que se extendía desde el agujero de la cruz
que había hallado en la plataforma elevada encima de él, y que la sustancia oscura era la sangre que había caído a través de la apertura dentro de la caja de piedra. Él supo entonces que el arca de pacto se encontraba en la urna de piedra. Pero el descubrimiento más maravilloso era el ver que la sangre de Cristo había caído en el propiciatorio del arca del pacto. Ron estuvo en asombro por un tiempo. Posteriormente volvió a la cueva para confirmar que realmente se trataba del arca del pacto. Él informó al gobierno israelí sobre el descubrimiento, pero se le dijo que se mantuviera en silencio por sus implicaciones geopolíticas. Ron no pudo estar callado mucho tiempo, visitó la caverna en varias oportunidades y reportó que había varios objetos. La menorá con sus 7 brazos del santuario original, el altar de oro de incienso, la mesa de los panes de la proposición, un incensario dorado, un éfod, una mitra con una granada de marfil, una pesa de ciclos de bronce, lámparas de aceite y un anillo de bronce y una espada muy grande que especuló que era la de Goliat. En la parte trasera del arca había un pequeño cubículo abierto, el cual aún contenía el libro de la ley, muy probablemente el que Moisés escribió por sí mismo, de acuerdo a su entendimiento. Algo que le asombró a Ron es que los rollos estaban escritos en pieles de animales y en condiciones perfectas, y comenzó a darse cuenta que el arca tuvo que haberse llevada a esta cámara de alguna forma. No pudo haber sido por donde él ingresó, ya que tuvo que cortar entre la piedra para poder ingresar. Removiendo algunas de las piedras, encontró una entrada más amplia hacia el sur, hacia la cueva de Sedequías, al otro lado del camino, donde el querubín había sido hallado. Sin embargo, este túnel estaba bloqueado por muchas piedras grandes, y Ron no tenía forma de moverlas. Dios acudió a un laboratorio en Israel para analizar las muestras de sangre en el propiciatorio del arca. El análisis les asombró más de lo que yo esperaba.